El estudio lo hemos titulado, hermanitos, ¿quién es nuestro Señor Jesucristo? Es una semblanza sobre nuestro Señor. ¿Quién es? Vamos a adentrarnos un poquito sobre esto. Mire, hermano y hermana, Jesucristo es Dios. ¿Sí? Vamos a Isaías capítulo 7, el verso 14. En Isaías 7:14 dice la palabra: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto se cumple, nuevo pacto. Vamos a Mateo 1:22. En Mateo capítulo 1, el verso 22 nos dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y aquí nos aclara exactamente qué significa Emmanuel. Dice que traducido es Dios con nosotros. Entonces, ¿quién estaba en ese momento? ¿Quién iba a nacer? ¿Quién iba a estar entre nosotros? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjate bien, en la palabra, en la Biblia, los nombres son claves, ¿sí? Y Emmanuel, lo que significa, si recuerda, no le ponen Emmanuel, es Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero Emmanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros. Entonces, ¿quién estaba con nosotros? ¿Quién estuvo en esa época, pues, de la humanidad? Jesucristo. Entonces, Jesucristo es Dios. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 1, el verso 1. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hermano, en el hebreo, el tiempo pasado no significa que ya en aquel entonces era y ahorita ya no es, sino lo ratifica. Así como era, así es. ¿Sí? Eso significa. Entonces, el verbo era, lo podemos poner así como era, así es hoy Dios. ¿Sí? Números 24, verso 17. Mire, hace, me parece que 2 años, sí, salió un comentario de parte de mucha gente, porque se iba a formar una nueva estrella que nosotros como humanidad teníamos el conocimiento. Y a partir de ahí dijeron que entonces apenas en el mundo de allá de la parte de Oriente Medio, ¿sí? Donde está Israel y todo por allá, decían que apenas iba a nacer el Mesías. ¿Por qué? Porque esta profecía está en Números 24:17. Dice: lo veré, mas no ahora; lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Y mire, esta profecía la han tomado para hacer algunas situaciones de guerra. Aquí, hermanos, esta profecía ya se cumplió hace un poco más de 2000 años. Ahora, ¿quiénes son? ¿Quién es Moab? ¿Sí? Recuerden, Moab son de la tribu de los moabitas. Los moabitas son los descendientes de Lot en una relación que no era permitida. Y ellos se convierten en enemigos de Israel. Es muy importante esto, hermano, ¿eh? Vamos a ver realmente quién es Israel. Hasta ahorita aquí lo dejamos. Y herirá las sienes de Moab, o sea, va a hacerle la guerra a los israelitas. Y destruirá, va a ser enemigo de Israel. Y destruirá a todos los hijos de Set. ¿Quién es Set, hermanito? Es, si recuerda, después de que, pues, Abel es asesinado, ¿sí? Caín se va a tierras lejanas. Eva tiene otro hijo, Set. Pero Set, cuando nace Set, no invocan el nombre del Señor. ¿Qué significa? Que es toda la gente que no sigue a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Desgraciadamente para ellos,
porque se les ha predicado, se les ha hablado, y deciden darle la espalda al Rey de Reyes. Eso, hermanitos, no se puede permitir, el Señor no lo puede permitir. Y entonces, ¿a quién va a herir? A todos los enemigos de Israel, es decir, a toda la gente que no sigue a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la profecía. Vamos a ver en Mateo, ¿sí? Nuevo pacto, Mateo capítulo 2, los versos del 9 al 11. Y fíjate bien, ellos, está hablando de los magos de Oriente, ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. ¿A qué niño se está refiriendo? ¿Sí? A nuestro Señor Jesucristo. Y al ver la estrella, fíjate bien, en Números 24 se habla de la estrella de Jacob. Esta es la estrella, hermanos. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Ahí está nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo? Mire, los magos de Oriente son la representación de todos nosotros, los que pues no estábamos dentro de ese grupo étnico, ¿sí? De los israelitas, de los judíos, etcétera, ¿sí? ¿Y qué se hace? Todo este mundo gentil, dice, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Bien, hermanitos, entonces, ¿a quién estaban adorando? ¿Sí? A nuestro Señor Jesucristo, a Dios mismo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 18, los versos del 4 al 6. Dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Aquí, hermanito, es cuando los sacerdotes judíos y los militares romanos llegan a buscarlo después de que está orando ahí en Getsemaní. Y fíjense bien qué es lo que le responden. Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, fíjate bien lo que le responde, yo soy. ¿Qué palabra es esta? ¿Qué palabras son estas? Yo soy, recuerde, es el nombre sagrado, ¿sí? Es parte, es la contracción del nombre sagrado, de Yahvé, es Yah. Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Por qué cayeron a tierra, hermano? Porque el Rey de Reyes, Dios mismo, les da su nombre y no lo soportan, hermano. Caen, ¿sí? Entonces, ¿quién es nuestro Señor Jesucristo? Es el yo soy el que soy, es Dios. Isaías es otra profecía. En el libro de Isaías, capítulo 9, el verso 6. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Sí? ¿Quién es ese niño? ¿Sí? ¿Quién es ese hijo? Es nuestro Señor. Es una profecía para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y el principado sobre su hombro. ¿Qué significa? Es la autoridad que tiene. ¿Sí? Y se llamará su nombre admirable, consejero. Y aquí viene algunos problemas que tienen algunas gentes allá del Medio Oriente, porque dice Dios fuerte. ¿Sí? Entonces, hermanitos, cuando dice Dios fuerte, ¿qué nos está diciendo? ¿Sí? ¿Quién es Jesucristo? Dios. Y luego dice Padre eterno. ¿Quién es Jesucristo? Nuestro Padre, hermano. Sí, tenemos un solo Dios. No tenemos tres dioses. No tenemos infinidad de dioses. No, tenemos un solo Dios, Ejad. Él uno es. Y dice príncipe de paz. Hermanitos, tenemos un solo Dios. ¿Quién? Jesucristo. Pero Jesucristo se presenta al mundo como Hijo de Dios. ¿Por qué? Vamos a ver ahorita. Vamos a ver en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, los versos del 15 al 18. Mateo 16,
del 15 al 18. Dice, y él les dijo, ¿quién es él? Es nuestro Señor Jesucristo. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Fíjate bien la estructura de la pregunta. No le dice yo soy, para no guiarlos a que le dijeran, pues tú eres Yahvé, ¿sí? No, le dice que soy yo. Y fíjate bien lo que responde Simón Pedro. Dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí, hermanos, esto a lo mejor para nosotros, nuestra mente occidental es algo pues sencillo y que se dice así nada más. En aquel entonces, hermanos, no era algo sencillo y en el hebreo trae más consecuencias. El Cristo, muchas personas lo han traducido así nada más, como Mesías, ¿sí? Cristo literalmente en idioma latino significa untado, pero es la palabra que se tuvo que usar porque no había ninguna otra, esa es la cuestión de la traducción. Pero esto, lo que le dijo Simón Pedro va más allá. Pedro lo que le dijo es tú eres el Melech HaMashiach. ¿Qué significa, hermanitos? Que tú eres el rey Mesías. O sea, el rey Mesías es el que estaban esperando, pero ese rey Mesías tenía que ser Dios. Entonces lo que le estaba diciendo es que él era Dios. Y luego le dice cómo se presenta al mundo, ¿sí? Y él le dice el Hijo del Dios viviente. Esa expresión para nosotros separamos, o sea, al Hijo del Padre. En aquel entonces, hermanitos, no había esa separación. Decir que era Hijo de Dios lo hacía igual a Dios. Entonces, fíjate bien, esta es la declaración, esta es lo que él dice, el concepto, ¿sí? Tú eres el rey Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y fíjense lo que le responde. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, ¿por qué le dice mi Padre que está en los cielos? Porque nuestro Señor se presenta como el Hijo de Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y aquí hay algo conceptual que ya lo hemos comentado muchas veces, que tú eres Pedro y sobre esta roca, a ver, ¿cuál es la roca, hermanito? La roca es la revelación que le dio el Padre a Pedro, a Simón Pedro, ¿sí? Porque ¿quién es la roca? La roca es Jesucristo, es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, sobre esa revelación dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, ¿cuál es, sobre qué va a edificar nuestro Señor Jesucristo su iglesia? En que nosotros sepamos que Él es el Rey Mesías prometido y que es el Hijo de Dios. ¿Sí? Y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y por eso nosotros como iglesia, cuando nos referimos a Jesucristo, nuestro Señor, nos referimos como el Hijo de Dios. No porque creamos que hay tres dioses, no, sino porque así nos lo dice sobre esta roca, sobre esta revelación. Pero nosotros sabemos que hay más que eso, ¿sí? En Marcos, vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 9, el verso 7. Marcos 9, verso 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra. Aquí estaba nuestro Señor Jesucristo con tres de sus discípulos, ¿sí? Estaba platicando con Moisés y con Elías. Dice, entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? O sea, aquí nuestro Señor está como Hijo de Dios. Si recuerda, tanto en Juan como en Lucas, nos habla del Hijo del Hombre. ¿Para qué? Para que veamos nosotros que nuestro Señor Jesucristo aquí estuvo 100% como ser humano, pero nunca dejó de ser Dios. Es algo que a veces nuestra mente está un poquito difícil de entender, pero ¿sí? En los términos hebreos, el Hijo de Dios es Dios. No hay semidioses. ¿Sí? Jesucristo es Dios y Jesucristo fue aquí ser humano. Ahora, ¿para qué vino nuestro Señor Jesucristo? Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 3, el verso 17.
Juan 3, 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Fíjate bien, cuando nosotros salimos a predicar, hermanos, ¿sí? Evangelio es dar la buena nueva. Nosotros nunca predicamos que nuestro Señor Jesucristo vino aquí a condenarte, que nuestro Señor Jesucristo llega a tu vida para mandarte al infierno, que nuestro Señor Jesucristo llega a tu vida para sangolotearte y a ver qué pasa contigo. No, nuestro Señor Jesucristo llega a tu vida para darte salvación. ¿Por qué? Porque uno como pecador, la paga era la muerte eterna, pero tienes esa oportunidad, gran oportunidad que te da nuestro Señor Jesucristo, que es que puedas ser salvo a través de Él, ¿sí? Y entonces te puedes preguntar, bueno, pero ¿de qué me va a salvar? ¿Sí? O sea, ¿cuál es la salvación que me va a dar? ¿Sí? Vamos aquí mismo en el Evangelio según San Juan capítulo 3, pero ahora nos vamos al verso 21. Fíjate de qué te va a salvar. Muchas personas piensan que te va a salvar nada más de un problema económico, de un problema social, de un problema emocional o algo así. En Juan 3:21, ¿sí? Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él, o sea, nuestro Señor Jesucristo, salvará a su pueblo de sus pecados. Fíjate bien, no puede existir un cristiano que diga que es cristiano y que siga practicando pecados. Porque si no, pues entonces, ¿de qué te salvó nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo te va a salvar de tus pecados. ¿Por qué? Porque recuerda que la paga del pecado es muerte. Y entonces nuestro Señor, pues te va a sacar de ese camino donde estabas, que era segurito que entonces sí te ibas a ir al Seol y después al infierno. Pero nuestro Señor Jesucristo no vino a eso, no vino a condenarte. Él vino a salvarte. ¿De qué? De esa muerte. ¿A través de qué? De salvarte de los pecados. ¿Sí? Vamos, de todos tus pecados. Romanos 3, del 23 al 25. Fíjate bien. Dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, fíjate bien, los seres humanos, aquel que diga que no pecó, es mentiroso. Así nos dice también Juan. Y aquí nos lo dicen Romanos, por cuanto todos pecaron, ¿sí? Y están destituidos de la gloria de Dios, así estuvimos nosotros, hermanos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es, ¿en quién? En Cristo Jesús, ¿sí? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Cuándo fue esa sangre, hermanitos? En la crucifixión, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia. ¿Qué pasó por alto, hermanos? Los pecados pasados. Está hablando ya de que ya pasaron, ¿sí? Entonces, Él nos salva de esos pecados, los que ya pasaron. Es decir, no puedes decir que que tú eres cristiano, que estás en el camino y sigues y sigues y sigues pecando. Eso no es posible, hermanito, porque nuestro Señor ya te salvó de todo eso. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 22. Aquí está hablando nuestro Señor con la mujer samaritana. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Fíjate bien, la salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque precisamente de esa tribu, ¿sí? Ahí nace nuestro Señor Jesucristo para el cumplimiento de todas las profecías que Él mismo había dado, ¿sí? Entonces, la salvación está en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Mateo 4:17.
En el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, el verso 17 dice: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, fíjate bien cuál era el mensaje con el que llegaba: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo primero que debe de haber en nuestra vida, hermanito, cuando el reino de Dios se acerca, cuando el Evangelio se acerca, cuando nuestro Señor Jesucristo se acerca, ¿sí? Es arrepentimiento. ¿Y de qué te vas a arrepentir? De todo pecado, hermano, ¿sí? Y arrepentirse no significa nada más dejar de hacerlos. No, es desde lo más profundo de tu ser hasta darte vergüenza y decir cómo es posible que yo pude haber hecho eso, ¿sí? Entonces, ese es, hermanito, el arrepentimiento que busca nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el arrepentimiento que te envía Él mismo para que tú ya dejes de practicar y dejes de pensar y dejes de querer y dejes de sentir algo sobre el pecado, ¿sí? Entonces, ¿por medio de qué nos salva Jesucristo? Jesucristo nos salva por su sangre, hermanitos, ¿sí? Porque tú fuiste comprado a precio de sangre, a precio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Hebreos capítulo 10, los versos 11 y 12. En Hebreos 10, 11, 12 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. ¿A qué se está refiriendo aquí, hermanos? Está hablando del antiguo pacto. Los sacerdotes que sacrificaban los corderos, las vacas alazanas, en fin. Todo eso, hermanito, es lo que se está refiriendo aquí el autor de Hebreos. Dice, repito, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Y fíjate aquí esta parte, que nunca pueden quitar los pecados. Hermano, el cordero era una figura de nuestro Señor Jesucristo, pero el sacrificio de ese cordero no quitaba los pecados, ¿sí? Verso 12, pero Cristo, fíjate bien, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aquí, hermanitos, ya lo hemos comentado, este tiempo del verbo, ¿sí? Para siempre es un tiempo aoristo, o sea, eternamente, ¿sí? En una sola palabra. O sea, en aquel entonces sirvió para qué? Para quitar todos los pecados, y hoy sirve también para quitar todos los pecados. Entonces, no importa que nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio tuvo hace más de 2000 años, ¿sí? En tiempo, hoy de igual manera nos sirve para quitar todo pecado, ¿sí? Efesios capítulo 1, el verso 7. Efesios 1, 7 dice: en quien tenemos redención. La redención que te redime es que te salva, que te quita de donde ibas. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, hermanitos, ¿cómo podemos llegar a ser salvos, hermanitos? Es por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que proceder al arrepentimiento y la gracia del Señor va a estar sobre nosotros. Ahora, ¿desde cuándo se planeó este sacrificio? Este plan de salvación, ¿desde cuándo está? A lo mejor, como algunos predican, hermano, me ha tocado escuchar eso, ¿sí? Como Caín, ¿sí? Pues mató a Abel, pues ahí entonces Dios tuvo que usar un plan B para la salvación de todos, ¿no? Como, perdón, ahí era un plan C. Como Adán y Eva no fueron obedientes, entonces Dios tuvo que usar un plan B. Y después, como Set no invocó el nombre del Señor, pues utilizó un plan R o H, o ya se pierde la cuenta. No, hermanitos. Dios es Dios y Dios sabe perfectamente todas las cosas. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, los versos del 18 al 20.
Dice la palabra, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Fíjate bien, ¿cómo era nuestra vida antiguamente? Una vana manera, hermanitos, la cual recibisteis de vuestros padres. Así te enseñaron a vivir, ¿sí? Pero ahora que dice, no con cosas corruptibles, o sea, no fuiste rescatados con cosas corruptibles como oro o plata. Eso, hermanitos, no sirve de nada para la salvación. No importa que tengas miles de millones de lingotes de oro o de plata, eso no sirve, hermanitos. Sino, fíjate bien con qué fuiste rescatados, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y fíjate el verso 20, ¿qué es lo que dice? Ya destinado, fíjate bien, puntualiza bien esto, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Desde cuándo entonces está este plan de salvación, hermanitos? ¿Desde cuándo fue diseñado que nuestro Señor Jesucristo pasara por esa cruz? Antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa? Desde antes, hermanitos, de que hicieran todo este universo, ya estaba diseñado eso. Eso de que porque Adán y Eva fueron desobedientes, entonces a partir de ahí, o que después, o que hasta la ley, cuando vino la ley ahí en Sinaí, ya a partir de ahí hicieron todo esto. No, hermanitos, los sacrificios fueron desde un principio, ¿sí? Y ahí, hermanitos, aquí la palabra nos dice que desde antes de la fundación. Esto es importante porque las moradas eternas, hermanitos, no están antes de la fundación. El plan de salvación, sí. Vamos a ver cómo Jesucristo nos da vida eterna, hermanitos. Ahora, vamos a Mateo 25, del 31 al 40. Fíjate bien, ya hemos visto quién es, cómo es, qué hace. Ahora, ¿sí? Entonces, en Mateo 25, del 31 al 40, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que nos está dando, hermanito? La vida eterna. Dice la palabra, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿quién es el Hijo del Hombre, hermanitos? Sí, es nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles, los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Fíjate bien, los antiguos profetas vieron ese trono de gloria. ¿Y cómo se referían a ese trono de gloria? ¿Quién estaba sentado ahí? Dicen el anciano de días. ¿Sí? Y aquí nos está diciendo nuestro Señor que Él es el que va a estar sentado en el trono de gloria. Entonces, ¿quién es nuestro Señor Jesucristo? Dios, el Padre. ¿Sí? Y esto, hermanos, miren, ustedes tienen el privilegio de verdad de saber muchas cosas, de ir entendiendo muchas cosas. Vamos a ver más adelante algunas otras para que lo comprendan perfectamente y no nos vayamos a contaminar con doctrinas extrañas de otros lugares. Bien, continuamos. Repito, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Recuerda, hermano, la palabra nunca nos dice que una oveja se convierta en cabrito, ¿eh? Verso 34. Entonces el rey, fíjate bien, ¿quién es el rey? El que está sentado en el trono de gloria. ¿Y quién está sentado en el trono de gloria? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Fíjate, ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Fíjate bien, ¿desde cuándo estaba el plan de salvación, hermanito? Desde antes de la fundación del mundo. Pero estas moradas eternas, ¿desde cuándo están? Desde la fundación del mundo. ¿Sí te das cuenta, hermano?
¿sí? O sea, está planeado desde la eternidad, pero ya las moradas eternas, hermanito, ya el reino, ¿sí? Ya está preparado cuando ya estaba aquí el tiempo, ¿sí? Cuando ya fue la creación. Bien, verso 35. ¿Y qué le dice? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Aquí, sobre todo esta parte, hermanito, no nos confundamos, ¿eh? Cuando dice en la cárcel y vinisteis a mí, vas a ver por qué te está diciendo en la cárcel, ¿sí? Hay que recordar que aquí, como la gran mayoría de nosotros sabemos, la situación de la justicia aquí del mundo no es correcta siempre, casi siempre más bien es incorrecta. Pero bueno, vamos a seguir. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, fíjate bien, los justos, ¿qué es lo primero que reconocemos en nuestro Señor Jesucristo? Que Él es Señor, ¿sí? Él es nuestro Señor, Él es mi Señor. Y recuerda, Señor viene de la palabra griega, en este caso, Kyrios, que ¿qué significa? Dueño absoluto de algo o de alguien. Él es nuestro dueño porque Él nos compró con su sangre, hermanitos. ¿Sí? Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y, y respondiendo el rey, o sea, nuestro Señor, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, y aquí fíjate bien lo que dice, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Fíjate bien, aquí no se está diciendo de prójimo, ¿eh? Mucha gente confunde esta parte y piensa que hay que ir a visitar a los de la cárcel así y son nuestros hermanos y no sé qué. No, hermano. Hay en las cárceles, hay muchos cristianos que están ahí por injusticia del mundo. ¿Y a quién le tenemos, con quién nos tenemos que preocupar primero, hermanito? Para visitarlos, para darles alimento, para darles cobijo, para darles sustento, para todo eso, ¿a quiénes, hermano? A nuestros hermanos, a los cristianos. No, pero es que esta persona todavía no sabe mucho y todo. Por eso dice nuestro Señor, lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños. Los que apenas están iniciando, los que apenas están conociendo, también, hermanito. Que todavía se tienen muchos problemitas doctrinales, sí, pero su corazón está inclinado hacia nuestro Señor. Con los que después de conocer, hermano, ya no están haciendo la voluntad de Dios, ¿sabes qué dice? Una y dos veces. Y si no entiende, aléjate de ellos. Pero no es así con estos hermanitos más pequeños. A ellos hay que apoyarlos, hay que sustentarlos. ¿Sí? Y entonces, fíjate bien, ¿qué es lo que dice? Obras, hermano. No pensamientos, no intenciones. Son obras. ¿Sí? El amor se muestra por medio de obras, hermanito. La fe se muestra por medio de obras. No me vengas a mí a decir, no, es que yo quisiera irme allá a Pakistán, a la Franja de Gaza, porque así sí están sufriendo y no sé qué. ¿Sabes qué? Tenemos en la congregación, a lo mejor tienes en tu casa a alguien que necesita y no haces nada por él. ¿Sabes por qué? No, me cae gordo porque yo voy y le quiero hacer algo y luego me contesta mal. ¿Y cuál es el problema, hermano? O sea, ¿cuál es tu problema? ¿Eres jarrito de Guadalajara? Ah, pues vete allá a aquella región. No, hermanito. Dios quiere hombres y mujeres de verdad, cristianos. ¿Sí? Hermanito, el Señor te va a llevar a vida eterna. No porque las obras te salven, sino porque las obras muestran tu fe. ¿Sí? Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 24. Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
Ese oye, como lo hemos visto, la mejor traducción es escucha mi palabra, ¿sí? Si tú escuchas, realmente meditas, profundizas la palabra del Señor, y fíjate bien, hay una I, cree al que me envió. Creer, ya lo sabemos, ¿sí? Es una obediencia confiada. Si tú estás leyendo la palabra, si tú estás orando, si tú estás haciendo todo lo que el Señor te dice en cuanto a obras, en cuanto a todas las cosas, ¿qué es lo que nos dice la palabra? ¿Sí? Tú ya no estás pecando y por lo mismo has pasado de muerte a vida. ¿Sí? A eso vino nuestro Señor Jesucristo. A que ya no estés con la misma incertidumbre siempre de que qué pasará si me muero. ¿Qué va a pasar si ahorita está todo, parece que todo oscuro y feo? Entonces el Señor ya no está conmigo, ¿sí? ¿Qué va a pasar con todo eso? No, hermano, tú ya has pasado de muerte a vida y estás con el dador de vida. Debes de tener esa confianza, hermanito, ¿sí? Porque recuerda que Jesucristo es el Señor, es el dueño de todo, es el que hizo todo y es el que da a quien Él quiere dar, hermanito, ¿sí? Entonces vamos a Mateo 28, el verso 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa esto, hermano? Toda potestad, es decir, toda autoridad. Él tiene toda la autoridad, hermano. ¿Sí? ¿En dónde? Tanto en el cielo como en la tierra. Y abajo también, en las profundidades. Vamos a Filipenses, capítulo 2, verso 11. Filipenses 2, del 9 al 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y fíjate bien el verso 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Hermano, aquí yo he tenido algunas conversaciones con algunos que se dicen que judíos mesiánicos, con algunas personas que están por ahí, y me dicen sobre este verso que el nombre de nuestro Señor Jesucristo no es Jesús, es Yeshua. Efectivamente, en hebreo es Yeshua, hermano. Y que entonces lo que tenemos que ir a hacer para que se doble toda rodilla es hablarles y decirles Yeshua. Mira, hermano, yo les digo a estas personas con todo respeto para la concepción doctrinal, pero en la práctica, en lo que nosotros, el Señor nos ha llevado y hemos hecho, ¿sí? Cuando a todas esas huestes de maldad tú le nombras el nombre de Jesucristo, se doblegan, hermano, ¿sí? Porque nuestro Señor conoce nuestro corazón y sabe la intención con que hacemos las cosas. Y Él respalda su nombre. Si le dices Yeshua, pues está bien. Pero Jesucristo es como a nosotros nos lo ha dado. El nombre de Jesucristo, hermano. Entonces, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Sí? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, hermanito, Jesucristo es el Señor. Él es, ¿sí? Fíjate, en Apocalipsis 17:14. Vamos para allá, hermanos. Apocalipsis 17:14. Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Fíjate bien, aquí está hablando de las huestes de maldad. ¿Contra quién van a pelear? Contra el Cordero. Pero aquí cuando nos habla de nuestro Señor Jesucristo, nos está hablando de su iglesia, ¿sí?
Nosotros somos los representantes de nuestro Señor y por lo tanto, hermanitos, nosotros somos los que vamos a estar en esa pelea, en esa guerra. ¿Por qué? Porque nuestro Señor es el Señor de señores y Rey de reyes. Y fíjate bien, si tú estás con Él, aquí hay tres requisitos. Y los que están con Él son, uno, llamados, dos, elegidos y tres, fieles. Fíjate bien, tú estás con nuestro Señor Jesucristo, tú debes de tener estos tres requisitos. Te voy a poner un ejemplo. ¿Sí? Judas el Iscariote. Judas el Iscariote, ¿fue llamado? Sí. Porque dice, ninguno de ustedes vino a mí, yo los llamé a todos. También a Judas el Iscariote. Luego, ¿fue elegido? Judas del Iscariote fue elegido por nuestro Señor para que fuera ahí en el grupo cercano de él. Eran los 12 que iban. Y aquí viene lo tercero. ¿Fue fiel Judas del Iscariote? No. Debemos de tener los tres requisitos, hermanitos, para estar con nuestro Señor en esta batalla. Entonces, fíjate bien, nuestro Señor va a vencer toda hueste de maldad. No te preocupes, no te preocupes. Él es Dios. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanitos. Tú estás más que protegido. Pero tienes que ser llamado, ya fuiste llamado. El Señor ya te llamó eso. No debes de tener ninguna duda. ¿Eres elegido? Aquí viene una pregunta, hermanito. Y te voy a decir, los 12 cercanos a nuestro Señor, fueron elegidos para algo. Y ellos sabían. Por ejemplo, el apóstol Pablo fue elegido para que fuera a predicarle a los gentiles. El apóstol Pedro fue elegido para predicarle a los judíos. Y así cada uno fue elegido para algo. Hermano, ¿tú para qué fuiste elegido? No que el Señor ya te eligió, sino para qué. O sea, ya te llamó. Ahora, ¿qué estás haciendo para el Señor? ¿Para qué te eligió? Y tercero, tienes que ser fiel a todo lo que te diga el Señor. Y el Señor dice, ya no te voy a hablar por sueños, ya no te voy a hablar por calores, ya no te voy a hablar por circunstancias, te voy a hablar por medio de mi Hijo. Entonces, hermanito, tenemos que ser fieles. Y gloria a Dios, ¿sabes qué? El mundo va a temblar ante todo lo que viene, pero nosotros no. Estamos seguros. Hermano, podemos pasar por un montón de circunstancias, por valle de muerte, dice la palabra, pero estoy seguro porque tu callado y tú estás con nosotros, estás conmigo. No te preocupes tanto, ocúpate de las cosas, pero pon siempre adelante a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces haz las cosas. Mira, hermanito, les voy a dar un pequeño tip para cuando leas también el antiguo pacto. ¿Sí? En muchas ocasiones, no en todas, pero en muchas ocasiones, cuando la Biblia menciona a Israel en el antiguo pacto, ¿sí? Se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces puedes entender todas las profecías, puedes entender las promesas, puedes entender todas las cosas. ¿Sí? Vamos al libro de Oseas, capítulo 11, el verso 1. Dice la palabra, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Aquí, hermanito, está hablando del pueblo de Israel. Es una profecía para ellos. ¿Sí? Cuando lo sacaron, luego nuestro Señor los llamó, regresaron, etc. ¿Sí? Pero aquí en Mateo, Nuevo Pacto,
saca esta profecía. Y en Mateo 2, del 14 al 15 dice, y él despertando, habla de José, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, fíjate bien, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, ¿quién es ese hijo, hermano? Sí, es Jesucristo, es Israel. Porque aquí dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. En Oseas. Vamos a, a la promesa de nuestro Señor. Génesis 22, 18. En tu simiente, fíjate bien, dice tu simiente. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Aquí, hermanito, se lo está diciendo a Abraham, ¿sí? Nuestro Señor a través del ángel. ¿Por qué? Porque era cuando iba a sacrificar a Isaac, ¿sí? Pero le dice en tu simiente. Vamos ahora, nuevo pacto, vamos a Gálatas 3:8. Ese de Gálatas 3, ahí póngale una marquita, vamos a estar recurriendo ahí en varios pasajes ahorita. Gálatas 3:8 dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, fíjate bien, o sea, ya no estaba hablando del grupo étnico de Israel ni de Judá, sino dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Sí? Entonces, dice, es la bendición para los gentiles. Ahí mismo en Gálatas 3, pero vamos al verso 16. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Sí? Fíjate bien, ¿a qué simiente se está refiriendo? Muchos interpretan que es exclusivamente Isaac. ¿Sí? Pero aquí no lo está aclarando en Gálatas. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, ¿a quién fue hecha las promesas? ¿Al pueblo de Israel o a Cristo? Fíjate bien, es a los cristianos, hermano. No es a los israelitas ni a los israelíes. Es a los cristianos, hermano. Y vamos a ver todavía más atrás que Abraham. Esta promesa ya estaba hecha, hermanitos. No es nuevo esto. La promesa con Abraham está hecho más atrás. Vamos a Génesis 3:15. Por eso es que el plan de salvación está hecho antes de la fundación del mundo. ¿Sí? En Génesis 3:15, ya después de la desobediencia, de la caída en pecado, le dice nuestro Señor a la serpiente, ¿sí? Le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Fíjate bien, no dice las simientes, dice la simiente, singular. Esta, ¿quién es esta, hermanitos? ¿Sí? Esta es la simiente, es decir, Cristo. ¿Sí? Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta promesa que ya la hemos visto en varias ocasiones, ¿qué es lo que nos dice? ¿Sí? Que todos los descendientes, entre comillas, ¿no? Del diablo, todos los que hacen su voluntad, van a estar en contra
de los cristianos desde siempre, ¿sí? Y van a querer, hermano, que, que los que estamos siguiendo a Cristo, que seamos peleoneros, que estemos robando, que estemos adulterando, que estemos mintiendo, que estemos fornicando, que estemos haciendo todo eso. Si te fijas, el mundo, ¿qué hace con los jóvenes? Con los jóvenes, a mí me toca trabajar con ellos. Si tú no vapeas ahora, hermano, eres un pobre tonto. Con otras palabras, obviamente, ¿sí? Si tú no te metes con otras gentes a hacer muchas cosas, nadie te hace caso en la escuela, ¿sí? Eso, hermanito, es la simiente de la serpiente, que quiere que tú estés fuera del plan de salvación de Dios. ¿Para qué? Para que te vayas al infierno, ahí sí. Pero ¿qué sucede? El Señor puso por eso este plan de salvación. Y la simiente de la descendencia, ¿sí?, de los hijos de Dios, es decir, nuestro Señor Jesucristo, va a herir en la cabeza a toda la serpiente. ¿Qué significa? Que la va a matar totalmente. Pero la simiente de la serpiente va a herir en el calcañar. ¿Qué significa? Que sí lo va a matar temporalmente, pero va a resucitar. ¿A quién se está refiriendo? A nuestro Señor Jesucristo. Entonces la promesa realmente ¿para quién es? Para la simiente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los hijos? ¿Sí? ¿Quién es la esposa de nuestro Señor Jesucristo? La iglesia, hermanitos. Él no tuvo esposa física aquí en la tierra. Es la iglesia. ¿Y quiénes son los hijos de la iglesia, hermanitos? Los cristianos. Entonces, aquí está la promesa, hermanito. Tú no te preocupes. La serpiente, el Satán, va a venir haciendo gala de no sé qué tantas cosas. Tras dar golpes y todo por medio de la oración, la lectura de la palabra, estar haciendo la voluntad de Dios. Así lo golpeas totalmente, ¿sí? Y lo alejas de ti y de toda tu casa, de toda tu familia. Vamos a Gálatas capítulo 3, seguimos ahí, recuerda que le dije, los versos del 26 al 29. Y algunos nada más dan la mitad del primer renglón. Y dicen, pues todos sois hijos de Dios. Ya ves, hermano, mira, aquí dice que todos somos hijos de Dios. No, espérame, todavía no termina ahí, ni siquiera el renglón. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Hermano, nosotros sabemos que la fe viene precisamente de hacer la voluntad de Dios, ¿sí? De nuestro Señor, confiadamente, ser obedientes, confiados, ¿sí? Entonces, eres hijo de Dios si haces todo lo que el Señor te dice. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y fíjate bien, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, ¿sí? Si tú eres uno en Cristo, dime cuántos pecados cometió Cristo. Ejad es unidad, uno. Entonces somos uno en Cristo, somos semejantes a Cristo. Y Él es Israel, hermano, recuerda. Y si Él es Israel y nosotros somos semejantes a Cristo, tú eres el Israel verdadero, no espiritual, no. Ahí estamos hablando. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hermano, no tienes que andar buscando ninguna otra cosa. Tú eres el pueblo de Dios. Tú eres la iglesia de Cristo. Romanos 2, del 28 al 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra,
la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Fíjate bien, el judío no es el que lo es exteriormente, sino interiormente. ¿Qué significa? Tú obedeces al Señor, haz de cuenta tú eres como Natanael, que al principio él decía, no, pues ¿qué va a hacer de Nazaret? ¿Quién viene así? De Dios, ¿sí? ¿Cuándo ha habido un profeta de ese lugar? ¿Y qué dice nuestro Señor? Tú eres un israelita verdadero, porque no hay engaño en ti. Hermanito, así nosotros no nos podemos dejar engañar, porque ahora digan que los judíos son los que pueden estar matando a quien sea y Dios está contento con eso. No, no. Tú y yo somos realmente esos judíos, esos israelitas verdaderos, hermanitos. Romanos 9, del 6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Fíjate bien. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y yo te digo, hermanito, de acuerdo a lo que ya leímos, ¿tú eres hijo de la promesa? Sí. Entonces tú eres descendiente de Abraham. Entiéndelo, hermano. Tú no estás aquí nada más porque sí. Tú no estás aquí nada más para escuchar y decir qué bonito y ya. No. Tú eres ese pueblo elegido. Tú eres la iglesia de Cristo. Tú eres santo y redimido. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 11 del 14 al 16. Porque porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Están hablando del antiguo pueblo, cuando Abraham, cuando todos los padres estaban caminando por toda esa zona de lo que hoy es Israel. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. O sea, si ellos estaban pensando en algo terrenal, pues hubieran regresado y ahí se hubieran quedado. Dice, no es cierto. Verso 16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse y Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Cuál es esa ciudad, hermanitos? La nueva Jerusalén, la que desciende del cielo, hermanitos. En Gálatas 4, 22, 26, fíjate lo que dice, hermano. Olvídate de que se cumplió la promesa en el 48, ¿no? En 1948, cuando ya los israelíes llegan a ese lugar y no sé qué. No, no hay ninguna promesa cumplida ahí, hermano. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre de la promesa, por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Fíjate bien. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Ahora fíjate, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, ¿sí? Y corresponde a la Jerusalén actual. ¿Dónde está Jerusalén, hermanos? Está en Israel. ¿Y qué nos está diciendo? Pues esta, junto con sus hijos, todos los que se llaman israelíes ahora, están en esclavitud. Están. ¿Y quién es la palabra? ¿Quién nos dice que es esclavo? ¿De quién? Del pecado, hermano. Los israelíes son esclavos del pecado, hermano. No son libres porque no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Verso 26, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Dice que si nosotros somos sus discípulos, si nosotros hacemos todo lo que nuestro Señor nos dice,
seremos verdaderamente libres. Y entonces realmente pertenecemos a esta Jerusalén de arriba. Bien, hermano, por cuestión de tiempo, yo le pido que lea Jeremías, sobre todo Jeremías 31, y Hebreos 8, ¿sí? Donde nos habla del nuevo pacto. El nuevo pacto dice que va a ser ese pacto con Israel, ¿sí? Y con Jacob. Y en Hebreos nos dice que ese pacto ya se cumplió, ese nuevo pacto con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién es nuestro Señor Jesucristo? Es Israel, hermano. Cuando lea el antiguo pacto, no siempre, pero muchas veces, cuando lea las promesas para Israel, cuando lea lo que va a hacer Israel, todo eso, recuerde esto. Y eso le va a dar mucha luz, mucha luz a su lectura. Hermano, ¿quién es nuestro Señor Jesucristo entonces? Nuestro Señor Jesucristo es Dios. ¿Sí? ¿Cómo se presenta aquí sobre la tierra, hermanitos? Como Hijo de Dios, ¿sí? Como el Rey Mesías. Él es el único que nos da salvación. ¿Por medio de qué nos da la salvación, hermanito? Por medio de su sacrificio. ¿Qué tienes que hacer, hermano, para estar en esa salvación? El arrepentimiento, lo primero. Si no hay arrepentimiento, de nada sirve todo lo demás. Como dijera San Pablo, sí, porque el arrepentimiento te lleva al amor. Como dice San Pablo, puedes hasta dar todo lo que tienes a los pobres, puedes hasta desmembrarte todo, pero si no tienes amor, si no hay arrepentimiento previo, de nada sirve, hermano. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y en su nombre toda rodilla se dobla, hermanitos, y se lo decimos por experiencia, efectivamente. Su nombre está por encima de todo nombre, ¿sí? Y nuestro Señor Jesucristo quiere tu salvación. Por eso fue a la cruz. Nuestro Señor Jesucristo, hermanitos, en Él se cumplen todas las promesas. Hermanitos, cualquier duda, cualquier cosa que puedan tener, si gustan, te lo envían en mensaje para no hacer más grande ahorita en tiempo. ¿Sí? Ahorita la predicación, lo envían por mensaje y ahí lo vamos viendo. Y ya después, si gustan, pues una llamada, lo que sea. Pero es muy importante saber quién es nuestro Señor Jesucristo. Él no vino a condenar al mundo, no vino a condenarnos a ninguno de nosotros. Al contrario, vino a darnos salvación, vino a darnos vida y vida en abundancia, hermanos. Entonces vamos a tener bien presente esto, para que nosotros podamos, hermanos, estar siempre en esta vida que nos lleva a la vida eterna.